El conflicto entre Israel y Palestina no es simplemente un enfrentamiento territorial. Para millones de cristianos es una guerra espiritual que ha estado activa desde hace milenios, profundamente enraizada en antiguas profecías bíblicas y promesas divinas. Para los líderes políticos y analistas internacionales es un conflicto nacionalista que involucra reclamos históricos, fronteras disputadas y luchas por soberanía. Pero sin importar desde qué perspectiva se observe, ya sea religiosa, política o cultural, se trata de una de las disputas más prolongadas, complejas y cargadas emocionalmente en la historia de la humanidad. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué hay realmente detrás de esta confrontación eterna? ¿Qué fuerzas espirituales, históricas y proféticas se entrelazan en ella? Te invito a quedarte hasta el final de este video. Lo que descubrirás puede transformar por completo tu visión sobre Medio Oriente y sobre el papel de Dios en los acontecimientos del mundo actual. Y si valoras este tipo de contenido profundo y revelador, no olvides darle like, dejar tu comentario y sobre todo, suscribirte para no perderte ningún análisis que conecta la profecía con la historia. Hoy nos adentraremos en los orígenes de esta enemistad ancestral, explorando los eventos bíblicos, las promesas proféticas y los desarrollos históricos que han moldeado esta amarga rivalidad. Vamos a ir más allá de las noticias y los discursos para descubrir cómo las raíces espirituales de este conflicto siguen vivas en cada rincón de Tierra Santa. Según el relato bíblico, todo comienza con Abraham, una figura central tanto para judíos como para árabes. A Abraham, Dios le prometió que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán, pero la división surge al preguntarnos a través de cuál de sus hijos se cumpliría esta promesa divina. Abraham tuvo dos hijos, Ismael, nacido de Agar, una esclava egipcia, y más tarde Isaac, nacido de su esposa Sara cuando ambos eran ancianos. La Biblia afirma que la alianza de Dios pasaría a través de Isaac y que su linaje daría lugar a Jacob, cuyos descendientes se convertirían en el pueblo de Israel. Para el pueblo judío, esta promesa es sagrada y constituye el fundamento de su reclamo histórico y espiritual sobre la tierra de Israel. Génesis 17 reitera que esta tierra fue entregada por Dios como una herencia eterna. Sin embargo, Ismael también recibió una bendición poderosa. En Génesis 16, Dios declara que Ismael sería padre de una gran nación. A lo largo de los siglos, se ha considerado que los descendientes de Ismael dieron origen a los pueblos árabes, entre ellos los palestinos. Esta bifurcación ancestral no es solo un detalle teológico, es el punto de partida de una disputa identitaria que se extiende hasta nuestros días. Tanto judíos como árabes ven en Abraham a su padre espiritual y consideran la tierra de Canaán como parte de su herencia legítima. Para el pueblo judío, la tierra de Israel no es simplemente un pedazo de territorio delimitado por coordenadas geográficas. Es mucho más que una franja de terreno en el mapa del Medio Oriente. Para ellos, representa el cumplimiento tangible de una promesa eterna hecha por Dios a sus antepasados. Es el escenario físico de un pacto divino que comenzó con Abraham y fue confirmado a través de Isaac y Jacob, una herencia sagrada que fue sellada por generaciones con sangre, fe y esperanza. No es solo el lugar donde decidieron construir una nación moderna, sino el suelo mismo donde sus raíces espirituales han estado ancladas desde tiempos bíblicos. Esa promesa no fue un evento aislado. A lo largo del Antiguo Testamento, esa alianza entre Dios e Israel se reafirma una y otra vez en momentos cruciales de la historia del pueblo hebreo. Moisés la recibe nuevamente en el desierto. David, el rey ungido, la convierte en la base espiritual de su reino. Y los profetas la proclaman,
con firmeza como una señal del compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo. Para los judíos religiosos, y también para muchos que se identifican culturalmente con esa historia, vivir en la tierra de sus antepasados no es una decisión política, sino un acto de obediencia y fe. La Biblia también habla de una restauración futura, de un tiempo en que los exiliados regresarían desde todas las naciones de la tierra. Profecías poderosas como las de Ezequiel 37, la visión del Valle de los Huesos Secos, e Isaías 66 describen un renacimiento espiritual y nacional sin precedentes. Para millones de creyentes, el año 1948 no fue solo el nacimiento de un nuevo Estado, sino el cumplimiento visible de estas profecías milenarias. Después de casi 2000 años de diáspora, persecuciones, expulsiones y finalmente el horror del Holocausto, el regreso del pueblo judío a su tierra fue visto como una señal divina, como el eco de una promesa cumplida en el tiempo señalado. Pero esta misma tierra también tiene un valor inmenso para los palestinos. Para ellos, no se trata solamente de historia bíblica o de textos sagrados. Se trata de la tierra donde sus abuelos y bisabuelos cultivaron el campo, donde sus familias construyeron aldeas y donde sus tradiciones, sus lenguas y su identidad se han entrelazado durante siglos. Muchos se consideran descendientes de Ismael, otros de los antiguos cananeos o de las civilizaciones que habitaron la región mucho antes de la era moderna. Para ellos, esa tierra no es un símbolo religioso, sino el corazón de su existencia cultural y nacional. No es solo donde viven, es lo que son. Por eso, el conflicto entre israelíes y palestinos no puede reducirse a fronteras, tratados o líneas en un mapa. Va mucho más allá de lo diplomático. Es una lucha profundamente emocional, espiritual y existencial. Es una pugna por pertenencia, por dignidad, por memoria histórica y por identidad. Para los judíos, la creación del Estado de Israel fue la culminación de un anhelo ancestral, el regreso a una tierra prometida por Dios. Para los palestinos, fue el comienzo de un dolor que aún no ha sanado, el desarraigo, el exilio, la pérdida de hogares y de un futuro que aún reclaman como suyo. Este contraste de narrativas, una de redención y otra de catástrofe, es lo que hace que este conflicto sea tan complejo y tan difícil de resolver, porque no se trata solo de política, se trata del alma de dos pueblos que, de formas distintas, sienten que pertenecen al mismo lugar. Comprender la carga histórica del año 1948 exige ir más allá de los eventos registrados en los libros. Requiere mirar al interior de las personas que vivieron esos días, entender sus temores, sus aspiraciones, sus pérdidas y sus esperanzas. En ambos lados se generaron heridas profundas que hasta hoy siguen sin cicatrizar. Para los judíos, fue el renacimiento de una nación que llevaba siglos soñando con regresar a casa. Para los palestinos, fue el inicio de una tragedia nacional, el colapso de una vida establecida y el comienzo de un éxodo que no ha encontrado retorno. Pero para comprender cómo se llegó a ese punto crítico, es necesario retroceder aún más y observar los factores que lo incubaron. Uno de los momentos clave en este proceso fue la Declaración Balfour, emitida por el gobierno británico en 1917, en plena Primera Guerra Mundial. A través de esa declaración, el Imperio Británico expresó su apoyo oficial a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Para las comunidades judías en Europa y otras partes del mundo, esa declaración fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de la persecución y el antisemitismo. Por primera vez, una potencia mundial reconocía públicamente el derecho del pueblo judío a tener un hogar en su tierra ancestral. Sin embargo,
Para los árabes que habitaban Palestina, una población mayoritariamente musulmana con presencia cristiana y judía minoritaria, la Declaración Balfour fue percibida como una traición directa. Durante esa misma guerra, los británicos también habían prometido a los líderes árabes su apoyo a la independencia árabe, a cambio de rebelarse contra el Imperio Otomano. Esas promesas contradictorias crearon una tensión explosiva que, al finalizar la guerra, se hizo evidente. Con la caída del Imperio Otomano en 1918, Gran Bretaña recibió el mandato de la Sociedad de Naciones para administrar Palestina. Ese mandato no solo formalizó su presencia política y militar en la región, sino que la colocó en el centro de un conflicto entre dos pueblos que comenzaban a desarrollar proyectos nacionales paralelos, pero incompatibles. Por un lado, el movimiento sionista buscaba la reconstrucción de un hogar judío en la tierra prometida. Por el otro, el nacionalismo árabe palestino comenzaba a consolidarse como respuesta al temor de ser desposeídos y marginados en su propia tierra. Durante las décadas de 1920 y 1930, estas tensiones no quedaron en el plano ideológico. La inmigración judía, impulsada por organizaciones sionistas y financiada por comunidades judías en Europa y América, creció notablemente. A ello se sumaron la compra de tierras por parte de estas mismas organizaciones, lo que generó resentimiento entre campesinos árabes que se veían desplazados. Mientras tanto, ambos pueblos veían a Palestina como su hogar legítimo, pero con visiones completamente distintas del futuro. La llegada del nazismo al poder en Alemania en los años 30 desencadenó una ola migratoria sin precedentes. Miles de judíos europeos, escapando de la persecución antisemita y de los pogromos, comenzaron a llegar a Palestina buscando refugio. Para ellos, no se trataba solo de cumplir un sueño ancestral, se trataba de sobrevivir. Pero para muchos árabes palestinos, la llegada masiva de inmigrantes judíos avivó el temor de perder su tierra, su identidad y su control sobre el territorio. Con el tiempo, ese miedo se transformó en oposición activa. Comenzaron a surgir demandas para que se limitaran tanto la inmigración como la compra de tierras por parte de los recién llegados. La tensión crecía en las calles, en los mercados, en las aldeas, hasta que, inevitablemente, estalló en violencia. Durante los años 20 y 30 se registraron enfrentamientos sangrientos entre comunidades árabes y judías. Disturbios, ataques, represalias y masacres marcaron una etapa en la que la convivencia entre ambos pueblos se tornó cada vez más difícil. Estos hechos no solo incrementaron la división entre ambas comunidades, sino que comenzaron a sembrar un odio intergeneracional que perdura hasta nuestros días. El miedo, la desconfianza y la violencia se convirtieron en parte de la vida diaria en Palestina. Lo que alguna vez fue una tierra compartida, se convertía cada vez más en un campo de disputa. La situación en Palestina alcanzó un punto de ebullición entre 1936 y 1939, durante lo que se conoce como la Gran Revuelta Árabe. No fue una protesta menor ni un acto aislado de violencia. Fue una insurrección nacionalista a gran escala, impulsada por la frustración, la desesperanza y la creciente percepción de traición por parte de las autoridades británicas. Durante 3 años, miles de palestinos se levantaron en armas, no solo contra la administración colonial británica, sino también contra las comunidades judías que seguían creciendo en número y en influencia dentro del territorio. La revuelta fue brutalmente reprimida por el Imperio Británico. Con una maquinaria militar poderosa, los británicos sofocaron el levantamiento con dureza, ejecutando líderes, destruyendo aldeas y encarcelando a miles de árabes palestinos.
Pero aunque lograron restablecer el orden, no lograron apagar el resentimiento. Lo que quedó fue una población árabe profundamente herida, convencida de que sus aspiraciones nacionales estaban siendo pisoteadas tanto por los colonizadores europeos como por el movimiento sionista en expansión. Por el otro lado, los judíos también tomaron nota de lo ocurrido. Para ellos, la revuelta árabe fue una señal alarmante de que su presencia en Palestina no sería aceptada pacíficamente por una parte significativa de la población local. Esto reforzó su convicción de que necesitaban estructuras propias de defensa, inteligencia y organización militar. Así nacieron y se fortalecieron grupos como la Haganá, que con el tiempo se convertiría en el núcleo del futuro ejército israelí. Pero todo cambiaría de manera dramática con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. El ascenso del nazismo en Europa y el posterior holocausto, en el que fueron asesinados 6 millones de judíos, marcó un antes y un después. El horror absoluto de los campos de concentración, el silencio cómplice de muchos gobiernos y el antisemitismo sistemático dejó a los sobrevivientes con una necesidad existencial: encontrar un lugar seguro en el mundo. Para muchos, ese único lugar era Palestina. No se trataba ya de una aspiración espiritual o nacionalista, sino de una cuestión de vida o muerte. Tras el final de la guerra en 1945, decenas de miles de judíos, muchos de ellos salidos directamente de los campos de Indonesia, exterminio, intentaron emigrar a Palestina. Pero las autoridades británicas, enfrentando una enorme presión por parte de los líderes árabes y lidiando al mismo tiempo con su propio declive imperial y crisis internas tras la guerra, impusieron restricciones migratorias muy severas. Las puertas que se abrían en otros países eran escasas y en muchos casos cerradas. Palestina parecía ser la única esperanza, pero estaba cerrada con candado. Ante este escenario desesperante, grupos paramilitares judíos comenzaron a actuar. Organizaciones como la Haganá, el Irgun y el Lehi, también conocido como Banda de Stern, iniciaron una campaña de resistencia armada contra el dominio británico. Atacaron infraestructuras, bases militares, edificios gubernamentales y realizaron atentados que buscaban forzar la salida de los británicos y permitir la entrada libre de judíos a la tierra que consideraban suya por derecho histórico y espiritual. La tensión era insostenible. Para Londres, mantener el control sobre Palestina se convirtió en un problema político y militar cada vez más costoso y desgastante. Cansado, presionado y sin soluciones claras, el Reino Unido decidió transferir el problema a una nueva institución internacional, la Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945 para mantener la paz mundial y resolver conflictos a través del diálogo. Así, en 1947, la ONU propuso una solución radical: el Plan de Partición. Este plan contemplaba la creación de 2 estados independientes dentro del territorio de Palestina, uno judío y otro árabe. Jerusalén, por su carácter sagrado para las 3 religiones monoteístas, sería colocada bajo una administración internacional especial, fuera del control de ambos pueblos. Según la distribución propuesta, el 55% del territorio sería asignado al Estado judío y el 45% restante al Estado árabe. A simple vista, podía parecer un reparto razonable, pero en realidad el plan desató una tormenta. Quer que eu continue, com a reação das duas partes ao plano da ONU e os eventos de 1948, posso seguir expandindo no mesmo ritmo. Para los judíos, que durante siglos habían vivido en la diáspora soñando con regresar a Sion, el plan de partición de la ONU de 1947 fue recibido con una mezcla de alivio
pragmatismo y esperanza. No era perfecto. El territorio asignado era discontinuo, fragmentado y no incluía Jerusalén, la ciudad más sagrada del judaísmo. Sin embargo, frente a siglos de persecución, expulsiones, pogromos y más recientemente el trauma indescriptible del Holocausto, aquella propuesta representaba mucho más que una solución política. Era una puerta abierta al renacimiento de una nación milenaria. David Ben-Gurión y otros líderes del movimiento sionista comprendieron que aceptar ese plan era abrazar una oportunidad histórica que no podían dejar pasar, aunque implicara concesiones dolorosas. En cambio, para los árabes palestinos y el mundo árabe en general, la misma propuesta fue vista como un agravio intolerable. En 1947, los judíos eran solo el 30% de la población de Palestina y controlaban menos del 10% de la tierra. Sin embargo, la ONU les asignaba el 55% del territorio total, incluyendo muchas áreas donde la mayoría de los habitantes eran árabes. Para los palestinos, esto no era solo un reparto injusto, sino una validación internacional de lo que ellos percibían como una colonización extranjera patrocinada por potencias occidentales. El plan fue calificado de arbitrario, desproporcionado y violento, pues en sus ojos consagraba el despojo de su tierra ancestral. La dirigencia árabe, tanto en Palestina como en los países vecinos, rechazó de inmediato la propuesta de partición. Consideraron el plan como una imposición colonialista disfrazada de legalidad internacional, una repetición del patrón de dominación europea que tantos pueblos del mundo árabe ya habían padecido. Para muchos, aceptar el plan era legitimar la entrada y el asentamiento de una población extranjera con el respaldo de potencias globales. Desde su perspectiva, no era el nacimiento de una nación judía, sino el inicio de una colonización forzada que los convertiría en exiliados en su propia tierra. Así, el 14 de mayo de 1948, cuando el mandato británico sobre Palestina llegó oficialmente a su fin, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel desde Tel Aviv. Fue un momento histórico para el pueblo judío, celebrado por muchos como el cumplimiento tangible de profecías bíblicas y del anhelo ancestral de regresar a su hogar espiritual. Pero ese mismo acto, que para unos fue motivo de júbilo, para otros fue el estallido de una tragedia sin paralelo. Al día siguiente, 5 ejércitos de naciones árabes, Egipto, Jordania, Irak, Siria y Líbano, cruzaron las fronteras del recién nacido Estado, decididos a impedir su consolidación y defender a la población árabe palestina. Comenzaba así la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que los israelíes recuerdan como su guerra de independencia, mientras que los palestinos la conocen como la Nakba, que significa literalmente la catástrofe. Durante este conflicto, Israel luchó por sobrevivir, establecer instituciones, defender sus fronteras y afirmar su soberanía ante la amenaza existencial de sus vecinos. Fue una guerra feroz, sin treguas ni misericordia, donde cada bando luchaba con la convicción de que su futuro estaba en juego. Para los palestinos, las consecuencias fueron devastadoras. Más de 700,000 personas fueron desplazadas de sus hogares. Algunas huyeron aterradas por la violencia. Otras fueron expulsadas por la fuerza en medio de bombardeos, masacres y operaciones militares, como el Plan Dalet. Pueblos enteros desaparecieron del mapa. Aldeas fueron arrasadas y familias enteras perdieron todo lo que poseían. Estos refugiados se dirigieron hacia países vecinos como Jordania, Líbano, Siria y Egipto,
o se reagruparon en zonas como Cisjordania y la Franja de Gaza, que entonces estaban bajo control jordano y egipcio respectivamente. Lo que comenzó como una guerra se transformó en un éxodo masivo y en la génesis de una crisis de refugiados que más de 7 décadas después aún no ha sido resuelta. Esa herida abierta sigue siendo uno de los pilares más sensibles del conflicto actual. Para el pueblo palestino, 1948 no solo significó la pérdida de territorio, sino la ruptura del tejido social, cultural y emocional de todo un pueblo. No fue solo la caída de un hogar físico, sino el colapso de una visión de futuro, de pertenencia y de existencia digna. Las causas del éxodo masivo de palestinos durante la guerra de 1948 siguen siendo, hasta el día de hoy, uno de los temas más controversiales y sensibles del conflicto. Historiadores israelíes afirman que muchos palestinos dejaron sus hogares de manera voluntaria, impulsados por las expectativas de una victoria rápida por parte de los ejércitos árabes. Según esta visión, los líderes árabes habrían instado a la población civil a evacuar temporalmente con la promesa de regresar una vez que se lograra la derrota del naciente Estado judío. Esta narrativa sostiene que el pánico y la estrategia militar de las potencias árabes provocaron un abandono masivo sin una orden directa de expulsión por parte de las autoridades israelíes. Sin embargo, investigadores palestinos y académicos críticos con esta visión sostienen lo contrario. Documentos, testimonios y estudios señalan que muchas de esas salidas no fueron voluntarias, sino el resultado directo de expulsiones planificadas y campañas de intimidación, especialmente en el marco de operaciones militares como el Plan Dalet. Este plan, implementado por las fuerzas judías, tenía como objetivo asegurar territorios estratégicos antes de la esperada invasión árabe. En la práctica, según los críticos, significó la expulsión sistemática de comunidades palestinas, la destrucción de aldeas y la imposición del control absoluto sobre zonas clave para el nuevo Estado. Más allá de las versiones contrapuestas sobre el origen del éxodo, lo que es innegable son sus consecuencias devastadoras. Cientos de miles de palestinos quedaron repentinamente sin hogar, sin patria, sin Estado. Fueron obligados a cruzar fronteras en condiciones precarias, llevando consigo apenas lo que podían cargar. Muchos jamás volvieron. El tejido social palestino se rompió y una generación entera creció en el exilio, marcada por la incertidumbre, la pobreza y la nostalgia de un pasado perdido. Los acuerdos de armisticio de 1949, que pusieron fin a la guerra, consolidaron esta nueva realidad geopolítica. Israel quedó en control de aproximadamente el 78% del territorio histórico de Palestina, una extensión mucho mayor a la que le había sido asignada originalmente por el Plan de Partición de la ONU. Las zonas restantes, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y la Franja de Gaza, fueron controladas por Jordania y Egipto respectivamente. Esta división del territorio no resolvió el conflicto, sino que lo congeló, dejando millones de palestinos en un limbo político, geográfico y humano. Para los palestinos, la Nakba, la catástrofe, no es simplemente una fecha grabada en los libros de historia. Es una herida viva, profunda, que atraviesa generaciones. Es el evento fundacional de su identidad nacional moderna, el punto de quiebre que transformó a una sociedad campesina, culturalmente diversa y profundamente arraigada en su tierra, en una nación dispersa por el mundo, obligada a reconstruirse en campos de refugiados, en diásporas fragmentadas y en una lucha constante por reconocimiento. Hoy, más de 70 años después, millones de palestinos siguen viviendo como refugiados, no solo en Gaza y Cisjordania, sino también en campos
ubicados en Líbano, Siria, Jordania y otras partes del mundo árabe. Estos refugiados no han olvidado. A lo largo de las décadas han transmitido a sus hijos y nietos no solo el dolor del desarraigo, sino también una convicción inquebrantable, la exigencia del derecho de retorno. Este reclamo, conocido como el derecho al retorno, es mucho más que una demanda política. Es un acto de memoria, es un llamado a la justicia, es el deseo de volver a caminar sobre la tierra donde estaban sus casas, sus mezquitas, sus iglesias, sus cementerios. Es la esperanza de que algún día el mundo reconozca su historia y valide su sufrimiento. Para el pueblo palestino, este derecho no es negociable, es un principio sagrado. Significa reparación, dignidad y existencia. El año 1948 marcó un punto de quiebre irreversible en la historia del pueblo palestino. No fue solo la pérdida de una tierra, fue la ruptura profunda de una civilización enraizada durante generaciones en sus ciudades, aldeas, campos y tradiciones. Fue la desintegración forzada de un modo de vida entero. Familias fueron separadas, aldeas borradas del mapa, y una sociedad vibrante fue lanzada a un exilio sin retorno claro, sin fronteras seguras y sin representación internacional efectiva. Desde entonces, los palestinos han vivido una existencia sin Estado, sin soberanía y en muchos casos sin derechos plenos, vagando entre campos de refugiados, diásporas y territorios ocupados. Cada 15 de mayo, mientras en Israel se celebra el Día de la Independencia, los palestinos conmemoran el Día de la Nakba. Es un día de dolor colectivo, de memoria histórica y de denuncia. No es simplemente un acto ceremonial, es un grito de dignidad, una afirmación de identidad frente al olvido. Durante esta jornada, se honra no solo a los que perdieron sus hogares, sino a todos los que heredaron ese dolor, y a quienes, a pesar de décadas de exilio, humillación y ocupación, se niegan a olvidar quiénes son y de dónde vienen. La Nakba no es solo el pasado, es una herida que sangra en el presente, pero esta memoria no se limita a la tristeza. Es también un llamado urgente a la justicia, a la reparación histórica y a la autodeterminación nacional. En cada niño palestino que crece en un campo de refugiados hay una semilla de resistencia. En cada abuela que cuenta la historia de su pueblo perdido hay un acto de transmisión cultural, una afirmación de que el olvido no tendrá la última palabra. El derecho a regresar, a reconstruir, a existir como nación libre en su propia tierra, sigue siendo el núcleo de su causa. Los hechos de 1948 no solo dieron lugar al nacimiento del Estado de Israel, también establecieron las bases de uno de los conflictos más complejos, duraderos y emocionalmente cargados del siglo XX y del XXI. A partir de ese año, dos narrativas nacionales nacieron y se consolidaron en extremos opuestos. Para los judíos, 1948 es un milagro histórico, el cumplimiento de una promesa ancestral, el renacimiento de una patria largamente anhelada tras siglos de dispersión, persecución y genocidio. Es el día en que el pueblo judío volvió a tener un lugar en el mapa y sobre todo un hogar propio bajo su control. Para los palestinos, en cambio, 1948 no es una restauración, es una desposesión, un trauma fundacional que arrancó a un pueblo de su tierra sin darle nada a cambio. No es el regreso glorioso de un exiliado, sino la expulsión violenta de un residente legítimo. Es el día en que perdieron no solo propiedades o derechos legales, sino un modo de vida, una cultura viva y un horizonte de futuro. Estas dos realidades no solo difieren, se contraponen con fuerza, como si una existencia negara a la otra. Esta dualidad
ha dado forma a las identidades colectivas de israelíes y palestinos y ha convertido cualquier intento de reconciliación en una travesía ardua, llena de desconfianza, heridas abiertas y visiones inconciliables del pasado. Mientras uno celebra su independencia, el otro llora su desarraigo. Mientras uno edifica su nación, el otro sigue buscando su lugar bajo el sol. Y así, la Nakba y la Guerra de Independencia no solo se recuerdan por lo que fueron, sino por lo que siguen siendo. Símbolos vivos de una división profunda, cuyos ecos resuenan en cada negociación fallida, en cada muro levantado, en cada piedra lanzada, en cada misil disparado. El legado de 1948 no ha quedado atrás. Sigue proyectando su sombra sobre cada intento de paz, sobre cada gesto de diálogo, sobre cada generación que nace entre la esperanza y el desencanto. Uno de los eventos más decisivos y al mismo tiempo más explosivos en la historia contemporánea del Medio Oriente fue la llamada Guerra de los 6 Días, que tuvo lugar en junio de 1967. Aunque la contienda armada duró apenas una semana, sus repercusiones siguen resonando hasta hoy, marcando un antes y un después en el equilibrio de poder regional, en la vida de millones de personas y en el desarrollo del conflicto entre israelíes, palestinos y los países árabes vecinos. Para Israel, esta guerra representó una victoria fulminante, una demostración sin precedentes de poder militar y de estrategia. En apenas 6 días, el joven Estado judío no solo repelió los ataques de múltiples frentes, sino que amplió significativamente su territorio, consolidando una posición dominante en la región y redefiniendo el mapa político del Medio Oriente. Fue vista internamente como una especie de milagro moderno, una reafirmación del derecho de existir en un entorno rodeado por enemigos. Pero para los palestinos, y también para países como Egipto, Siria, Jordania e Irak, fue el inicio de una nueva etapa de humillación, ocupación y desposesión. Si la Nakba de 1948 había expulsado a cientos de miles de palestinos, la guerra de 1967 extendió ese sufrimiento al poner bajo control militar israelí millones de vidas palestinas, con consecuencias humanas y políticas que siguen latentes. Durante el breve pero intenso conflicto, Israel capturó territorios de enorme importancia estratégica, simbólica y religiosa. Cisjordania, hasta entonces bajo control jordano; Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja; la Franja de Gaza, administrada por Egipto; los Altos del Golán, pertenecientes a Siria; y la península del Sinaí, también egipcia. La magnitud de estos cambios alteró por completo la dinámica del conflicto y generó un nuevo equilibrio de poder. Israel pasó de estar a la defensiva a controlar vastas extensiones de tierra árabe, lo que provocó una ola de tensiones diplomáticas y condenas internacionales. Pero esta guerra no estalló de la nada. Fue el desenlace natural de décadas de tensión acumulada. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, varios países árabes se habían negado rotundamente a reconocer su legitimidad. Para muchos líderes y pueblos del mundo árabe, la existencia misma de Israel era una herida abierta que debía ser revertida. La derrota en la primera guerra árabe-israelí había dejado una marca profunda en el orgullo colectivo, y muchas voces clamaban por venganza, o al menos por recuperar lo que consideraban tierras árabes ocupadas. En ese contexto emergió el nacionalismo árabe, una ideología unificadora que prometía restaurar el honor perdido y expulsar la presencia israelí de Palestina. Su figura más influyente fue Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, cuyo carisma y discurso antiimperialista lo convirtieron en el líder natural de esa causa. Bajo su influencia,
se intentó forjar una alianza panárabe que, unida, enfrentara a Israel en todos los frentes posibles. Mientras tanto, las disputas territoriales seguían sin resolverse. Jordania seguía controlando Cisjordania, Egipto administraba Gaza y Siria exigía la devolución de los altos del Golán. La región se convirtió en un hervidero de fricciones constantes, con choques en las fronteras, escaramuzas militares, infiltraciones, ataques de artillería y declaraciones incendiarias desde ambas partes. La sensación de que algo grande e inevitable se acercaba era compartida en Tel Aviv, El Cairo, Amán y Damasco. Uno de los momentos más críticos que antecedieron el estallido de la guerra fue la crisis de Suez en 1956, un episodio que dejó cicatrices profundas. En esa ocasión, Israel se alió con el Reino Unido y Francia para invadir Egipto, luego de que Nasser nacionalizara el Canal de Suez, hasta entonces controlado por intereses occidentales. Aunque militarmente la operación fue un éxito, la presión de Estados Unidos y la Unión Soviética obligó a las potencias invasoras, incluido Israel, a retirarse. Aquella intervención, sin embargo, profundizó el odio y la desconfianza entre Israel y Egipto y alimentó el deseo árabe de revancha. La guerra de 1967, entonces, no fue una sorpresa súbita. Fue la erupción final de un volcán que llevaba años acumulando presión. Fue la manifestación armada de una lucha ideológica, política y territorial que ya se vivía en discursos, maniobras militares, sabotajes encubiertos y una creciente sensación de destino inevitable. La Guerra de los 6 días no solo fue el resultado de tensiones regionales acumuladas entre Israel y sus vecinos árabes. También fue un capítulo significativo dentro del ajedrez global de la Guerra Fría. En aquella época, el mundo estaba dividido en 2 grandes bloques ideológicos y militares. Por un lado, el capitalismo liderado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Por otro, el comunismo encabezado por la Unión Soviética. Y aunque el epicentro del conflicto se hallaba en Medio Oriente, las superpotencias pronto lo convirtieron en un escenario más de su pugna por la hegemonía mundial. Egipto y Siria, países clave en la coalición árabe contra Israel, habían estrechado fuertes vínculos con Moscú. Recibían armamento soviético, entrenamiento militar, asesoría táctica y apoyo económico, lo cual consolidaba su aparato bélico con tecnología y doctrina comunista. La retórica de Nasser, antiimperialista y panarabista, también resonaba con la ideología soviética de lucha contra el colonialismo occidental. Por su parte, Israel comenzó a acercarse cada vez más a Estados Unidos y otras potencias europeas. Aunque en 1967 ese vínculo aún no había alcanzado la intensidad que tendría en décadas posteriores, ya se empezaban a tejer alianzas estratégicas clave con acuerdos de cooperación en defensa, inteligencia y diplomacia. Washington veía en Israel un potencial aliado estable, occidentalizado, democrático y firmemente anticomunista en medio de una región volátil y mayoritariamente aliada a Moscú. Con el paso del tiempo, ese apoyo internacional se iría inclinando decisivamente hacia Israel, tanto en materia de armas como de financiamiento, influencia diplomática y respaldo en organismos multilaterales. El equilibrio regional era, por tanto, mucho más frágil de lo que parecía. Y en mayo de 1967, la tensión acumulada alcanzó un punto de quiebre. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, en un gesto desafiante y altamente provocador, ordenó el cierre del estrecho de Tirán, bloqueando la salida marítima de Israel hacia el Mar Rojo y su vital acceso al puerto de Eilat. Esta acción fue interpretada en Tel Aviv como una declaración de guerra,
un acto hostil, inaceptable, que ponía en peligro no solo el comercio y el abastecimiento, sino también la soberanía nacional. Los intentos diplomáticos para evitar el estallido bélico fracasaron. Mientras tanto, los ejércitos de Egipto, Siria, Jordania e Irak comenzaron a movilizarse a lo largo de las fronteras israelíes. Las transmisiones de radio árabes hablaban de aniquilar a Israel, de borrar su existencia en el mapa. En ese clima, con la sensación de estar completamente cercado y bajo amenaza de destrucción, el gobierno israelí tomó una decisión radical y determinante: actuar primero. El 5 de junio de 1967, Israel lanzó un ataque preventivo devastador contra las fuerzas egipcias, dando inicio oficial a la Guerra de los 6 días. La ofensiva comenzó con la ejecución de una operación militar meticulosamente planificada, la llamada Operación Focus. En cuestión de horas, la Fuerza Aérea Israelí destruyó casi la totalidad de la aviación militar egipcia, mientras los aviones enemigos aún estaban estacionados en tierra. Esta jugada estratégica dio a Israel superioridad aérea absoluta, lo que sería crucial para el desarrollo de la guerra. Durante los 6 días siguientes, Israel combatió simultáneamente en varios frentes. Al sur, enfrentó a Egipto, al este, se enfrentó a Jordania, y al norte, a Siria. A pesar de estar numéricamente en desventaja, la rapidez, coordinación y eficacia de las fuerzas de defensa de Israel fueron abrumadoras. Fue una guerra relámpago, un despliegue de estrategia militar que dejó atónito al mundo. Al final del conflicto, el 10 de junio de 1967, Israel había logrado una victoria militar arrolladora. No solo había sobrevivido al cerco, sino que había triplicado su territorio. Capturó la península del Sinaí y la franja de Gaza a Egipto. Ocupó Cisjordania y Jerusalén, arrebatándoselas a Jordania, y se apoderó de los altos del Golán, arrebatados a Siria. Estos logros territoriales no solo transformaron el mapa del Medio Oriente, redefinieron el conflicto palestino-israelí, consolidaron la ocupación de millones de palestinos y colocaron a Jerusalén en el centro de una disputa espiritual, política y existencial que perdura hasta hoy. Estos cambios alteraron profundamente el mapa político de Medio Oriente. La toma de Jerusalén incluyendo la Ciudad Vieja con sus lugares sagrados para judíos, cristianos y musulmanes, tuvo implicaciones religiosas y simbólicas inmensas. Para los israelíes fue una victoria casi milagrosa. Por primera vez en casi 2000 años, el Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado del judaísmo, estaba bajo control israelí. Sin embargo, para los palestinos y el mundo árabe, la pérdida de Jerusalén, fue una herida profunda. Esta parte de la ciudad alberga la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, 2 de los lugares más sagrados del Islam. Su ocupación por parte de Israel fue vista como una profanación y un acto de humillación. Además de Jerusalén, la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza trajo consigo una nueva realidad. Más de 1 millón de palestinos pasaron a vivir bajo control militar israelí. Este hecho marcó el inicio de una ocupación que continúa hasta hoy y que ha sido fuente de constantes conflictos, protestas y condenas internacionales. Uno de los aspectos más polémicos de la ocupación ha sido la construcción y expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania, considerados ilegales por la mayoría de la comunidad internacional. Estos asentamientos han fragmentado el territorio palestino, dificultando aún más cualquier posibilidad real de crear un Estado palestino independiente y viable. El control del Golán por parte de Israel también sigue siendo un tema altamente conflictivo.
Aunque Israel argumenta que esta zona montañosa es esencial para su seguridad nacional, Siria reclama su soberanía y exige su devolución como condición para cualquier acuerdo de paz. La guerra también agravó la crisis de los refugiados palestinos. Cientos de miles de personas volvieron a ser desplazadas. Algunas huyeron por temor a la violencia, otras fueron forzadas a abandonar sus hogares en medio de los combates. Esta nueva ola de exilio aumentó el número de palestinos que vivían en campos de refugiados, tanto en los territorios ocupados como en países vecinos como Jordania, Líbano y Siria. Los palestinos desplazados durante y después de la guerra de los 6 días se sumaron a los cientos de miles que ya habían sido expulsados o forzados a huir en 1948 durante la Nakba. Estas personas jamás han sido autorizadas a regresar a sus hogares, lo que ha intensificado el resentimiento y se ha convertido en uno de los principales obstáculos en los procesos de paz. La falta de reconocimiento de su derecho al retorno sigue siendo una herida abierta en la conciencia colectiva del pueblo palestino. La victoria de Israel en 1967 no fue solamente el resultado de su estrategia militar, sino también del apoyo firme de aliados internacionales clave. Aunque Estados Unidos no participó directamente en la guerra, su respaldo antes y después del conflicto fue fundamental. Washington suministró ayuda militar, financiera y cobertura diplomática, reforzando a Israel en un momento crítico. En el contexto de la Guerra Fría, la política estadounidense en Medio Oriente se definía por su rivalidad con la Unión Soviética, que respaldaba a los estados árabes, especialmente Egipto y Siria. En este escenario, Israel era visto como un aliado estratégico para contener la expansión soviética en la región. Estados Unidos proporcionó a Israel una variedad de equipamiento militar, aviones de combate, tanques, artillería, tecnología avanzada y, sobre todo, una inyección constante de asistencia financiera. La Fuerza Aérea Israelí, que fue determinante en la victoria de la guerra, operaba con aviones de combate fabricados en Estados Unidos, como los F-4 Phantom, y modelos franceses como los Mirage del Cero. A la vez, el apoyo diplomático estadounidense en las Naciones Unidas ayudó a Israel a resistir las presiones internacionales, incluso cuando se pedía un alto al fuego. Antes de la Guerra de los 6 días, Francia había sido el principal proveedor de armas de Israel. Durante las décadas de 1950 y 1960, el gobierno francés desempeñó un papel vital en la construcción de las capacidades militares israelíes. Sin embargo, tras la guerra, Francia tomó distancia de Israel y adoptó una posición más cercana al mundo árabe. Por otro lado, los estados árabes, Egipto, Siria y Jordania, fueron fuertemente apoyados por la Unión Soviética, que les proporcionó entrenamiento militar, armamento moderno y asistencia económica. Moscú veía a estos países como piezas clave en su lucha por la influencia en Medio Oriente. Tanques, aviones de combate y artillería soviética fueron enviados a los frentes de batalla. Sin embargo, la falta de coordinación entre los ejércitos árabes y la velocidad del ataque preventivo israelí fueron decisivos. Las fuerzas árabes se vieron rápidamente superadas y sus estrategias colapsaron ante la eficacia del plan militar israelí. La Guerra de los 6 días transformó radicalmente la región. Israel no solo aseguró su supervivencia frente a amenazas existenciales, sino que también amplió sus fronteras y se convirtió en una potencia regional. Pero este triunfo tuvo un costo elevado: la ocupación de los territorios palestinos como Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Esta ocupación dio paso a décadas de tensiones, levantamientos y ciclos de violencia que aún persisten.
Tras la guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 242. Este documento pedía el retiro de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados durante el conflicto y el reconocimiento del derecho de todos los estados de la región a vivir en paz dentro de fronteras seguras. Sin embargo, la ambigüedad en el lenguaje de la resolución, especialmente en cuanto al alcance del retiro israelí, dio lugar a múltiples interpretaciones. Hasta hoy, la Resolución 242 sigue siendo uno de los pilares en los intentos de negociación, aunque nunca ha sido plenamente implementada. En los años posteriores al conflicto, comenzaron a aparecer asentamientos israelíes en los territorios ocupados, especialmente en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Estos asentamientos, considerados ilegales por la comunidad internacional según el derecho internacional, se expandieron de forma significativa con el tiempo. Su crecimiento ha alterado la demografía de la región y ha dificultado enormemente la viabilidad de una solución de dos estados, al fragmentar el territorio palestino y reducir su continuidad geográfica. Al mismo tiempo, el conflicto y la ocupación impulsaron una nueva ola de nacionalismo palestino. Surgieron movimientos como Fatah y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, liderada por Yasser Arafat. Estas organizaciones comenzaron a exigir con más fuerza la creación de un Estado palestino independiente. Para lograrlo, recurrieron tanto a medios políticos como a la lucha armada. La ocupación diaria, los controles militares, las demoliciones de viviendas y las restricciones de movimiento alimentaron un creciente sentimiento de frustración, resistencia y determinación. La Guerra de los 6 días no fue simplemente un conflicto militar, fue el evento que redefinió el mapa político y espiritual del Medio Oriente moderno. A partir de ese momento, el conflicto entre Israel y Palestina adquirió una nueva dimensión, la de una ocupación prolongada, la de una resistencia que no cesa y la de ciclos de violencia que se repiten una y otra vez. La ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, junto con el desplazamiento de miles de palestinos y la expansión de asentamientos israelíes, ha mantenido vivas las tensiones hasta el día de hoy. Las heridas de 1967 siguen abiertas. Tanto israelíes como palestinos permanecen firmes en sus narrativas y posiciones históricas. Para los palestinos, la guerra representó una nueva etapa de despojo y ocupación. Para Israel fue una victoria estratégica que consolidó su existencia en medio de enemigos que buscaban su desaparición. Los efectos de aquella guerra siguen marcando el presente. La lucha por Jerusalén, la cuestión de los refugiados, la expansión de colonias, el anhelo de un Estado palestino. Todo nace de ese punto de inflexión, pero detrás del conflicto político se encuentra una visión espiritual que no puede ser ignorada. En el corazón del debate está la antigua alianza que Dios hizo con Abraham. Según la Biblia, no se trataba solo de una promesa a un hombre, sino de un pacto eterno con su descendencia. Y ese pacto incluía una tierra específica, la tierra de Canaán. En Génesis 12:1-3, Dios le dice a Abraham: «Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición para muchos». Más adelante, en Génesis 15:18-21, Dios define con precisión los límites de esta tierra, desde el Nilo hasta el Éufrates. Y en Génesis 17:7-8 reafirma que esta tierra sería una posesión eterna para los descendientes de Abraham a través de Isaac, no como una concesión temporal, sino como una herencia permanente. Esta promesa es la base espiritual y teológica del reclamo judío sobre la tierra de Israel.
incluyendo Jerusalén. Para muchos cristianos, esta alianza sigue vigente. Creen que las promesas de Dios son eternas y que el retorno del pueblo judío a su tierra es parte del plan divino. Por eso, cualquier intento de dividir esa tierra o de negar su conexión con el pueblo de Israel es percibido como una afrenta al pacto sagrado establecido por Dios mismo. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos múltiples profecías sobre la dispersión del pueblo judío, su exilio entre las naciones y su eventual regreso a la tierra prometida. Una de las más poderosas se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37. En esta visión, el profeta contempla un valle lleno de huesos secos, símbolo del pueblo de Israel en exilio, sin esperanza. Pero Dios le dice: haré entrar espíritu en ustedes y vivirán, sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 37, 5, 6 habla de vida y restauración. Más adelante, en el versículo 21, Dios declara: tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las que han ido, los recogeré de todas partes y los traeré de nuevo a su tierra. Para muchos creyentes, la creación del moderno Estado de Israel en 1948 es el cumplimiento literal de esta profecía. Después de casi 2000 años de dispersión, tras la destrucción del Segundo Templo en el año 70 v.C., el pueblo judío volvió a su tierra ancestral. Este hecho no fue visto solo como un logro político, sino como un evento sobrenatural, un milagro que marcaba el inicio del cumplimiento de las profecías del tiempo final. Y si Israel es el epicentro del plan profético de Dios, entonces Jerusalén es la joya de la corona. La ciudad de Jerusalén posee un significado único en las tres religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Pero es en la Biblia donde esta ciudad ocupa el lugar más elevado. Es la ciudad de David, el lugar del templo, el trono de la justicia y la sede del reino mesiánico prometido. La importancia de Jerusalén no es solo histórica o política, es profundamente espiritual. En la profecía bíblica, Jerusalén es descrita como la ciudad donde Dios ha puesto su nombre y donde Él habitará con su pueblo. En Deuteronomio Crónicas 6:6, Dios declara: pero he escogido a Jerusalén para que en ella esté mi nombre, y he escogido a David para que gobierne a mi pueblo Israel. A lo largo de la Biblia, Jerusalén aparece como el epicentro de la actividad divina en la tierra. Es el lugar donde Abraham casi sacrificó a Isaac en obediencia a Dios. Es donde el rey David estableció su trono y donde su hijo Salomón construyó el templo, símbolo supremo de la presencia de Dios entre su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, Jerusalén es la ciudad donde Jesucristo fue crucificado y resucitó, dándole un lugar central también dentro de la fe cristiana. Sin embargo, el papel de Jerusalén en las profecías va mucho más allá de estos eventos pasados. En el libro de Zacarías se revela que Jerusalén será un punto neurálgico en los tiempos finales. En Zacarías 12:2-3, Dios advierte que Jerusalén se convertirá en una copa que embriagará a todos los pueblos de alrededor y en una piedra pesada para las naciones. Todos los que intenten moverla se lastimarán a sí mismos. Esta profecía anuncia un tiempo en que las naciones se levantarán contra Israel específicamente para intentar tomar control de Jerusalén, pero fracasarán. Para millones de cristianos alrededor del mundo, el conflicto moderno por el estatus de Jerusalén, una ciudad reclamada tanto por israelíes como por palestinos como su capital, es una clara señal del cumplimiento de la profecía de Zacarías. La división, la tensión constante y la lucha por la soberanía de Jerusalén no son simples disputas geopolíticas, son parte de un conflicto espiritual que tiene raíces milenarias. Durante la Guerra de los 6 días en 1967, Israel capturó Jerusalén Este
incluida la ciudad vieja, unificando por primera vez en casi 2000 años toda la ciudad bajo su control. Para muchos cristianos, este evento fue más que una victoria militar, fue una pieza más del proceso de restauración profética de Israel. El Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado del judaísmo, regresó a manos judías, cumpliendo lo que para muchos es parte del plan divino. Sin embargo, este mismo acontecimiento avivó aún más el conflicto con los palestinos, quienes ven a Jerusalén Este como la futura capital de su estado. La ciudad, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, se ha convertido en el centro de una disputa no solo por territorio, sino por destino, identidad y fe. La Biblia también habla del papel central de Jerusalén en los enfrentamientos finales del fin de los tiempos. En el Apocalipsis y otros textos proféticos se describe una serie de guerras que culminarán en la batalla final, el Armagedón. Según estas escrituras, Jerusalén será el epicentro del último conflicto entre el bien y el mal. En Apocalipsis 16:16 se dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta palabra proviene de Har Megiddo, una zona montañosa cercana a Jerusalén, que tradicionalmente se ha entendido como el escenario de la batalla final entre el Anticristo y los ejércitos de Dios. En esta guerra final, Jerusalén será la ciudad de Dios, el lugar donde Cristo regresará para derrotar a sus enemigos y establecer su reino milenario de paz y justicia. El libro de Zacarías también profetiza este enfrentamiento definitivo. En Zacarías 14:3-4 se lee: Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Para los cristianos que ven el conflicto Israel-Palestina a través de la lente de las profecías bíblicas, todo lo que sucede en Jerusalén tiene un significado espiritual profundo. No se trata únicamente de disputas por tierra o por política. Se trata del cumplimiento de un plan eterno escrito en las Escrituras, que apunta hacia un desenlace divino. Desde una perspectiva profética, la lucha continua por Jerusalén es vista como una señal clara de que los eventos del fin de los tiempos están cada vez más cerca. Para muchos creyentes, la batalla por el control de esta ciudad no es simplemente una disputa territorial, es una parte clave de una guerra espiritual, cósmica, entre las fuerzas del bien y del mal, con Jerusalén en el centro del plan divino para la redención final de la humanidad. Tanto cristianos como judíos que interpretan el conflicto entre Israel y Palestina a la luz de las profecías bíblicas coinciden en algo. Esta guerra no es meramente humana, es un enfrentamiento espiritual. Según esta visión, Satanás busca destruir a Israel y frustrar los planes de Dios para su pueblo escogido. Por eso, el aumento de la oposición contra Israel, ya sea por parte de grupos palestinos, naciones árabes vecinas o voces críticas en la comunidad internacional, no es visto como una coincidencia, sino como una manifestación de esta guerra, invisible pero poderosa. El libro de Daniel ofrece una imagen sorprendente de esta dimensión espiritual. En él se describe cómo fuerzas celestiales luchan contra principados demoníacos que influyen sobre reinos humanos. Daniel menciona al príncipe de Persia y al príncipe de Grecia como entidades espirituales que representan los poderes terrenales de esos imperios. Para muchos creyentes actuales, esas mismas fuerzas espirituales siguen activas hoy, operando detrás del escenario del conflicto moderno por Israel. La lucha por Jerusalén se convierte así en un reflejo en miniatura de una batalla mucho más
Grande, el enfrentamiento entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Para los cristianos, esta batalla no trata solamente de soberanía nacional o de fronteras políticas. Se trata del cumplimiento del plan eterno de Dios para redimir al mundo a través de Jesucristo, quien, según las Escrituras, regresará para gobernar desde Jerusalén y establecer su reino eterno de paz y justicia. Jerusalén, con su carga espiritual y simbólica, sigue siendo el centro de la disputa política más compleja de nuestro tiempo. El control israelí sobre Jerusalén, que los palestinos reclaman como la capital de su futuro Estado, ha sido uno de los puntos más conflictivos en cada intento de diálogo. La comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, no ha reconocido la soberanía de Israel sobre Jerusalén Este y lo considera territorio ocupado. La solución de dos estados, que propone la creación de un Estado palestino independiente, junto al Estado de Israel, sigue siendo la propuesta más respaldada a nivel mundial. Sin embargo, tras décadas de negociaciones, aún no se ha logrado un acuerdo duradero. Las divisiones siguen siendo profundas, especialmente en temas fundamentales como los límites territoriales, el estatus de Jerusalén, la seguridad de ambas partes y el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Ya sea que uno vea este conflicto como una guerra espiritual o una lucha política, o ambas al mismo tiempo, lo cierto es que estamos frente a una historia más grande que todos nosotros. Una historia que ha sido escrita a lo largo de milenios y que aún sigue desarrollándose, influyendo no solo en Medio Oriente, sino en el curso mismo de la historia de la humanidad. ¿Qué opinas tú? ¿El conflicto entre Israel y Palestina es principalmente una guerra espiritual o un conflicto político? ¿O crees que es ambas cosas al mismo tiempo? Déjanos tu comentario abajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más análisis profundos sobre cómo las antiguas profecías siguen dando forma al mundo moderno.